Buenos días a todos. Es un gusto y un placer estar con ustedes, disfrutando de la amistad que tenemos con sus pastores, con la familia. Y fue una bendición compartir con todos los matrimonios de esta congregación en Acapulco. Nos divertimos y creo que fue un muy buen tiempo. Y les mandamos calurosos saludos de Tampico, que siempre cuando venimos a México y ustedes están así de camisita y nosotros venimos con chamarra y con todo esto, ¿verdad? Es el trópico. Reciban cordiales saludos a nuestra congregación. Amamos mucho a sus pastores, a su familia y sabemos a toda su congregación. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Y realmente es un privilegio estar con ustedes. Hemos aprendido mucho de sus pastores, cómo Dios los ha venido bendiciendo, cómo Dios les ha dado favor y cómo van creciendo. Estuve con ustedes hace ya algunos años, que serán más de 10 años, cuando no tenía canas su pastor. Y fue un tiempo muy agradable, pudimos disfrutar, estaban ustedes en las carpas y bueno, disfrutamos, aprendimos, hemos sido muy bendecidos con la amistad que tenemos con ellos y han sido de mucha bendición para nuestro ministerio. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes y el poder compartirles de lo que pues Dios nos ha dado. Sé que no tengo mucho tiempo, entonces me voy a dar velocidad. Estamos en Tampico. Yo tengo año y medio, bueno, en diciembre del año pasado me jubilé de la universidad y trabajé durante 39 años en la Facultad de Medicina. Fui el director del Departamento de Fisiología, el jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Y trabajé tanto en enseñanza, fue mi principal trabajo, y en investigación. Ha sido un buen tiempo y ahora que me jubilé pensé que iba a estar más tranquilo, pero ahora trabajo el doble de lo que antes hacía. Y para mí es un privilegio poder servir a Dios, creo que es el regalo más grande que uno puede tener en la vida. Después de haber trabajado toda mi vida, en la que voy a cumplir 66 años este año, aunque parezco de 20, pero ha sido un privilegio realmente. Creo que para mí el regalo más grande que he tenido en mi vida es haber podido servirlo, escucharlo y estar al frente de una congregación para poder ministrar y bendecir. Y siempre tengo un dicho que me gusta mucho. Yo soy como, ¿conocen a las que están haciendo las quesadillas y las tortillas y las avientan en el comal, ¿no? ¿Es cierto? Y yo soy como las gordas del comal. Con una mano avienta la tortilla y con la otra se la está comiendo. Cuando comparto de la palabra, pues me la estoy comiendo, la estoy disfrutando, y con la otra, pues al que la quiera agarrar, pues es para ustedes. Entonces quisiera orar con ustedes para que el Espíritu Santo a cada uno de ustedes les hable lo que necesita su corazón. Lo que tú necesitas no es lo que necesita el que está a tu lado. Cada uno de nosotros somos tan especiales, tan diferentes, con cosas muy buenas, pero también con cosas que necesitamos arreglar en nuestro corazón. Pero lo que tú necesitas arreglar es diferente de lo que el que está a tu lado que necesita arreglar. Y hoy voy a hablar sobre cómo vivir en los principios de Dios. No voy a tocar todos los principios, voy a tocar el primer principio que Dios establece. Entonces quisiera orar contigo y que tú le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te muestre. A veces aprendemos por lo que oímos de una persona. Dios nos habla hasta en una película, Dios nos habla a través de una prédica, de una enseñanza.
Lo importante es que tú estés atento en tu corazón, porque la palabra de Dios no se recibe con la cabeza, se recibe con el corazón. Los grandes cambios no los tenemos porque ahora ya entendimos, sino porque ahora ya creímos, porque con el corazón se cree. Y cuando tú lo crees, te cambia toda tu manera de ver la vida, porque vivimos por lo que creemos. Nuestras creencias nos definen. Las creencias que tú tienes han hecho de ti la persona que tú eres. Cuando cambian las creencias, cambia toda tu estructura como persona, como individuo. Y por eso Dios habla al corazón, porque tú no crees con la cabeza, sino crees con el corazón. Por eso los cambios que Dios hace, los hace en el corazón y cambia nuestras creencias. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios, porque vamos a recibir algo especial en nuestro corazón que va a cambiar nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por este día tan especial, tan agradable, tan fresco, tan lleno de tu presencia. Tú eres mi bendición. Tú eres la riqueza de mi corazón. Y Padre, te bendigo y te pido que me hables. Ministrame, Espíritu Santo. Enséñame, redargúyeme, instrúyeme. Quiero y dispongo mi corazón para oír y para recibir de ti lo que tú vas a colocar a través de estas palabras en mi corazón, lo que yo necesito. Te doy gracias porque sé que ya lo has hecho en mi corazón y que tú estás preparándome para que sea tierra fértil y tu palabra produzca la vida que en ella está. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera remontarme un poquito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no nace como el pueblo de Dios. El pueblo de Israel nace por un pacto que Dios hace a través de Abraham después de que el hombre había caído. Y ese pacto que establece Dios con este hombre es porque este hombre le creía a Dios. Y cuando se mueve en lo que Dios le dice como su verdad. Ya no es lo que Dios establece, sino es la verdad de Abraham. Y empieza a actuar, pero muere Abraham, viene toda su descendencia y su pueblo, como Dios se lo había dicho a Abraham, iba a pasar más de 400 años en esclavitud. El pueblo de Israel al principio está muy bien en Egipto, lo tiene todo, el favor del faraón, pero se muere también ese faraón y se levanta otro gobierno con otra visión, con otra manera de hacer las cosas. Y desconocen ya lo que se había hecho por ellos. Ya no tiene valor, ya no tiene importancia, y se levanta entonces otra manera de ver al pueblo de Israel y los ven como esclavos. Y como esclavos, su manera de verse ellos empieza a ser definida no por lo que el pacto y la palabra de Dios había establecido para con ellos, sino se empiezan a definir por lo que el enemigo, que es el faraón, declara sobre ellos. Y declara que son unos esclavos y nada más sirven para hacer su voluntad. Y se empiezan a definir el pueblo de Israel por esa directriz, por ese sentir, por esa señalización que se les hace, y viven, se sienten y se comportan como esclavos. Nadie los había hecho esclavos, pero perdieron su dignidad, perdieron su posición, perdieron lo que Dios había establecido para ellos. Y eso, perder todo lo que Dios te da y el propósito para lo cual Dios te levantó y para lo cual Dios te hizo, es cuando tú eres un verdadero esclavo. Porque ya no haces tu vida conforme a tu propósito, sino conforme a lo que declara el lugar donde tú estás creciendo, donde tú te estás desarrollando. Y así le pasó al pueblo de Israel. Y una vez que están como esclavos, empiezan a clamar. Y Dios en su misericordia, recordando el pacto que hizo con Abraham, los va a liberar. Y los libera de una manera asombrosa y los lleva al desierto. Y en el desierto Dios quiere tratar con ellos.
Yo me preguntaba, ¿cómo le haces y cómo puedes hacer para que el pueblo, tu pueblo, al cual tú hiciste un pacto con tu hijo, de que toda la simiente de él, tú ibas a ser su Dios y tú lo ibas a dirigir? Y Dios empieza a establecer una manera que todavía el día de hoy, porque nosotros también somos el pueblo de Dios, por el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. Somos de la misma simiente, nacemos del mismo pacto y de la misma promesa. Y en Abraham fuimos nosotros establecidos también como el pueblo de Dios. Y se los menciono para que puedan hacer similitud de lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que le pasa al pueblo cristiano. Empieza de alguna manera el pueblo de Israel a buscar de Dios, y Dios en su sabiduría les da la ley. La ley, cuando se las da, tiene cuando da los 10 mandamientos Dios para su pueblo, para que su pueblo se pudiera acercar a Él, tiene 2 propósitos. Uno, cuando tú ves la ley como tal y la quieres vivir y la quieres hacer, te vas a dar cuenta que no la puedes vivir y no la puedes hacer con tus fuerzas. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué me da Dios la ley si sabe que yo no la iba a poder vivir, que yo no la iba a poder cumplir? Bueno, para abrir nuestro corazón y nos diéramos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, porque nosotros no nos damos cuenta cuando estamos mal, lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que no sabemos. Somos ignorantes, somos ciegos ante nuestra propia realidad. Podemos ver lo que le pasa al esposo, a la esposa, al vecino, a los amigos, pero a nosotros no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a entender. Y cuando tú tratas de ver la ley, te das cuenta que eso que quieres resolver, que eso que quieres quitar, no lo puedes hacer. Y que entre más ganas le echas, como dice Pablo, pues más te ves, más miserable te ves. Y entonces entras en un conflicto. ¿Cómo voy a acercarme a Dios si lo que Dios me da para que me acerque a Él, ahora me doy cuenta de que estoy imposibilitado para tomar lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y Dios hace esto para que todos nosotros, así como el pueblo de Israel se diera cuenta, también quería que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra verdadera condición y de nuestra real condición de pecadores. No nos sentimos pecadores hasta que tratamos de hacer lo correcto y no podemos hacerlo. Cuando tratas de dejar de mentir y no puedes dejar de mentir, te das cuenta que la mentira tiene poder sobre tu vida y se llama pecado. Cuando tú tratas de hacer lo que Dios te dice y lo haces por 2-3 días y después vuelves otra vez a lo mismo, nos damos cuenta que hay algo en nosotros que la Biblia le llama pecado, y eso es lo que nos separa de Dios y nos imposibilita acercarnos a Dios. Hasta ahí vamos bien. Donde no, pues ahí nada más cabeceas. Y empieza Dios a enseñar que eso es algo muy difícil para nosotros. Pero detrás de la ley, cada mandamiento no es un mandamiento, sino es un principio. Y detrás de ese mandamiento que está estableciendo, hay un principio que solamente cuando tú has tenido un encuentro con Dios y lo quieres que Él sea el centro de tu vida, ese principio empieza a dirigir tu corazón, porque los principios de Dios no salen de la cabeza, sino es cuando tú ya eres un hijo de Dios, ya vives como hijo de Dios y le dices: Señor, yo no quiero conocer y ver moverme por tus milagros, yo no quiero caminar por tus milagros. Porque muchas veces nosotros nos definimos como creyentes y como gente espiritual por los milagros que pasan en nuestra vida. Pero así no es el corazón de Dios. El pueblo de Israel vio muchísimos milagros y siguieron viviendo igual.
Lo que nos define no son los milagros, sino nuestra relación de intimidad con Dios. Cuando Dios empieza a poner en nosotros y a cambiar nuestra vida y a transformar nuestro corazón, nos damos cuenta que hacemos las cosas porque eso somos. Y entonces ya no vivimos por lo que hacemos. Normalmente nos definimos, la mayoría de nosotros, en este sistema de humanismo, en lo que ¿qué has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Ya construiste? ¿Ya hiciste? ¿Ya lograste aquello? No, hombre, eres la pura buena onda. Y si no tienes tu casa, si no tienes alguna cosa, sientes como que no te puedes comparar con el otro y como que eres menos. Pero eso no es así el corazón de Dios. ¿Cómo me gustaría que lo recibieras? El corazón de Dios no es por lo que haces, no es por obras. Porque Dios no nos ganó y nos acercó a Él por las buenas obras que hiciéramos, porque no tenemos la capacidad para hacer buenas obras, sino es porque Dios conoce que es Él en nosotros y yo me acepto como hijo de Dios, me sé hijo de Dios, creo que soy ese hijo de Dios y empiezo a vivir como tal, me empiezo a mover como tal. No porque ya lo tenga resuelto todo, no porque ya sea de esa manera, no porque actúe de esa manera, sino porque lo creo en mi corazón. Y cuando yo lo empiezo a creer, empiezan a haber cambios en mi corazón. Y eso es lo que empezó Dios a hacer en ellos. Puso esos principios en él. Fíjense en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 28, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Estamos hablando de Moisés, cuando sube a la montaña y Dios le va a dar los 10 mandamientos. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas palabras del pacto. Los 10 mandamientos. Escribió palabras del pacto, palabras que iban a volver otra vez el corazón del hombre al corazón de Dios y Dios podía ser Señor sobre ellos. Y vemos cómo Dios empieza a establecer a través de Moisés. Estos mandamientos yo los veo como los 10 principios de Dios, con los que Dios empieza a mover y con los que Dios empieza a trabajar con su pueblo. Y cada mandato, si tú lo meditas bien, te vas a dar cuenta que hay un principio detrás de ellos. El primer mandamiento es un principio de prioridad. Prioridad. ¿Qué quiero decir con un principio de prioridad? Cuando tú no tienes prioridades en tu vida, pues vives como el Borras. ¿Conocieron al Borras? Un programa hace muchos años. Los chavos no saben qué es eso, ¿no es cierto? Pero era un personaje medio raro el Borras. ¿Qué vas a hacer? A ver qué sale. ¿Qué chamba vas a encontrar? Pues la que encuentre. ¿Y cómo te fue? Pues ahí me fue. Pues eso es vivir sin un propósito. Y no se vive en un propósito porque no hay prioridades. ¿Cuál es tu máxima prioridad en la vida? Y esa prioridad es a lo que le vas a enfocar todo tu esfuerzo, toda tu capacidad, todo lo que Dios te dio, porque tiene el primer lugar. Es lo más importante para ti. Y cuando tienes problemas, pues vas a ir a esa prioridad, porque va a ser el primer lugar. Y después las otras prioridades. Y entonces tu vida la vas a enfocar para que esa prioridad siempre se cumpla en ti. Y Él dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu prioridad. Si tú quieres que se arregle tu vida y regreses a mí, yo voy a ser tu prioridad. Cuando vemos esto, de que Dios es la prioridad del corazón del hombre, se ordenan todas las cosas debajo de esa prioridad. Porque lo primero que voy a buscar es en base a lo que tiene el primer lugar en mi corazón. Cuando yo soy el primer lugar en mi corazón,
pues vivo por el placer que tengo, por los gustos que tengo, por las crisis que tengo, por las luchas que tengo, y yo soy importante. Entonces estoy enfocado para ver cómo resuelvo mis problemas, mis crisis, mis necesidades, porque soy el ombligo del universo. ¿Sí me explico? ¿Cuántos han vivido? No, mejor no, ¿verdad? Pero por ignorancia, ¿no es cierto? Vivíamos como el ombligo del universo. ¿Qué tienes? No sé, pero pues que eras el ombligo del universo. ¿Y de quién hablabas? Hola. Pues de ti, de lo grandioso, de lo precioso, de lo maravilloso, de lo extraordinario que nosotros somos. Y queremos que todos se enteren, que salga en el periódico, para que vean que somos extraordinarios. Pero cuando cambias eso, tú hablas de tu Dios, pero no con palabras, con tu manera de vivir. Porque empiezas a ver a la gente como Dios las ve, con amor, con misericordia. Empezamos a ver las cosas completamente diferente, porque Dios tiene esa prioridad en nosotros. Y nos dice cómo Dios empieza a establecer lo más importante si vemos los 10 mandamientos, los 4 primeros son para que tú tengas como prioridad a Dios. Y en todas las áreas lo va tratando. Y los otros 6 para que te relaciones con tu prójimo. Nada más en eso consisten los mandamientos. Por eso dice Dios, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fortaleza, con todo lo que tú eres, así vas a amar al Señor tu Dios. Y luego dice algo que es muy fuerte, amarás a tu prójimo así como amas a Dios, porque Dios tiene el primer lugar en tu corazón. No sé si me entiendan, qué difícil amar a un extraterrestre como amo a Dios. Amar a una persona que no me valora, que no me ama, que no me aprecia, que no soy tan significativo para ella, y amarla así que me hace la vida un poquito difícil, como yo amo a Dios, solamente si tenemos a Dios como el primer lugar en nuestro corazón. Porque entonces no le amo yo, sino le ama el amor de Dios que está en mí. Y entonces empiezo a expresar al Dios que vive en mí y me empiezo a definir como un verdadero cristiano. No por lo que hago, sino por lo que Él hace a través de mí. Estoy expresando a Cristo en mi corazón y en mi vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Vemos cómo entonces Dios va estableciendo esa libertad en el hombre. Siendo esclavo, lo quiere hacer libre. Porque la libertad, si nos damos cuenta, no es un problema de el lugar donde estamos, sino es un problema de cómo pensamos, de cómo me definieron, de lo que dijo el faraón de mi persona. Y entonces yo me empiezo a definir en base a eso, y no en base a lo que Dios dice en mí. Cuando yo recibo esa libertad, me empiezo a ver en Cristo. Tomo otra vez mi dignidad, tomo otra vez mi posición y sé que soy hijo del Dios Altísimo, un amado, una amada de Dios. Y empieza mi vida a verse desde otra perspectiva. Y cuando empieza a hablar, dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si te das cuenta, se identifica yo soy el Dios, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el que soy, el que seré y el que fui. Yo soy. Eso establece una relación personal. El yo soy me hace que yo vea a mi Dios como una persona
que quiere tener una relación conmigo y caminar a mi lado. Y por eso dice, no tendrás, en el verso 3, dioses ajenos delante de mí. La guerra más grande que tiene el hombre es con los dioses ajenos. Esa es la guerra más fuerte que tenemos. Y nos está diciendo, el problema que tú tienes, por lo cual no puedo ser el Señor tu Dios, es porque tú has levantado otros dioses que son ajenos a lo que yo soy. Pues levantamos el Dios de la vanidad, el Dios de la inseguridad, el Dios del miedo, y empezamos a darle diferentes nombres, pero son los que están regulando de la codicia, de la avaricia, dioses que son horribles, que nos destruyen. Le estoy poniendo por el nombre en el cual nosotros caemos, pero se le llamaron de otros nombres, se les dio otra cosa, y levantamos dioses extraordinarios, no como pasó en un tiempo en Egipto, el dios del trueno, porque no conocían nada de cómo se movían las nubes y cómo estaban todos, el dios del trueno. Pero ese dios desapareció cuando la ciencia empieza a avanzar, desaparece ese dios, porque ya sabemos que no hay un dios que esté mandando truenos, sino que es un producto de la naturaleza y de los movimientos de las nubes, el cómo se están generando las cosas. Pero tus dioses siguen vivos, tus dioses siguen teniendo poder sobre ti por la ignorancia que hay en nuestro corazón de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y cuando esa ignorancia es tan fuerte en nuestra vida, esos dioses toman tanto poder sobre nuestra vida porque nos ofrecen cosas que nunca pueden cumplir, que si tú retienes y retienes, siempre vas a llegar a una abundancia. Y la palabra nos dice, vas a llegar a la pobreza, porque es un problema del corazón. Y la Biblia lo cambia y nos dice, entre más das, más vas a recibir, porque va a cambiar tu manera de percibir, de recibir, de sentir todas las cosas que están a tu alrededor. Va a haber un cambio muy fuerte en tu corazón y en tu vida. Dios estaba mostrando una capacidad para liberarnos, pero en la iglesia, nosotros como que lo vemos allá con el pueblo de Egipto, cómo batalló, cómo sufrió, cómo no pudo entrar a la tierra prometida, porque esos dioses que habían creado y que habían levantado estaban en ellos y no podían creerle al Dios poderoso, y el miedo, la duda, la inseguridad, y que yo voy a llegar y voy a tomar las cosas de Dios y establecer el reino de Dios muy facilito porque Dios lo va a hacer, es una mentira. Nosotros vamos estableciendo conforme vamos creyendo, y conforme vamos creyendo se van quitando cosas de nuestro corazón, se van quitando dudas de nuestro corazón, se van quitando angustias de nuestro corazón, y empezamos a ver las cosas de Dios como lo real, como el fundamento de nuestro corazón y de nuestra vida, y empieza a haber una verdadera transformación. Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Está diciendo, ocurrió algo muy grande en la cruz. Dios hizo algo muy poderoso por ti y contigo. Tienes cosas muy pegadas, pero porque las has creído. Tienes cosas que dices que son muy difíciles porque así lo has creído. Tienes cosas que dices que no las puedes quitar de ti porque así lo has creído. Pero nos invita, dice, ya ocurrió eso, ya fuimos redimidos, ya fuimos quitados de esa condición. Dios lo hizo en ti y por ti. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que Jesucristo, ahí en la cruz, tomó todo lo que tú eras. Tu vieja naturaleza, tus pecados, todos los tomó Él, los aceptó Él como suyos, los presentó delante del Padre, ofreció su vida y por eso murió. Cuando yo creo eso, ya no me define mi pasado, ya no me va a definir las cosas que antes me habían definido. Empiezo a creer que hubo algo muy fuerte en mi corazón y en mi vida
que me cambió, que me transformó y que me hizo libre. Y entonces empiezo a vivir en esa verdad. Y ya cuando el enemigo me trata de recordar, le digo, sí, claro que sí, eso era yo. Miren, hace años estaba en la congregación, empezando, y estaba con nosotros una persona, una mujer, que pues había vivido difícil, había pasado difícil. Y me habló por teléfono, quién sabe quién, y me dice, ¿sabe que está con usted una tremenda pecadora? Y dije, ¿y quién es esa tremenda pecadora? Yo estaba medio ignorante todavía. No, pues se llama tal. No, es que si usted supiera. Le dije, no. Mira, si tú supieras realmente cómo es, yo creo que te asustarías más. Pero, pues eso no importa. Por eso vino a Cristo. ¿Y tú cómo te llamas? Me colgó. A veces estamos viendo en los demás. Por eso que yo le digo, oye, tú eras de lo peorcito, pero me cambiaron. Y así lo creo. Yo vivía del chongo, pero me cambiaron, me transformaron. Y ahora vivo libre. No quiere decir que no cometa porque me equivoco, porque fallo, porque está muy fuerte, pero me vuelvo a levantar las veces que sean necesarias, porque yo sé quién soy en Cristo. Y es lo que nos está diciendo, tú ya sabes quién eres, que no te engañe el enemigo, que no te gobierne el enemigo haciéndote creer que tú eras. Siempre va a haber alguien, oye, tú eres el tranza de esos, tú eres el tranza de esos. No, hombre, si realmente supieras, ni te me acercabas. Pero ya no soy así, ya soy diferente y vivo diferente y entiendo a las personas, porque entiendo lo que Dios hizo por mí en la cruz. Y luego dice en el Éxodo 20:18, cuando Dios empieza a querer tener una relación con el hombre muchas veces decimos queremos a Dios. Queremos que Dios nos hable y queremos que Dios empiece a tocar nuestro corazón. Y se van y le dice, Moisés, dile a todo el pueblo que se prepare porque yo voy a hablar con ellos. Yo les voy a enseñar quién soy yo. Y se acercaron al monte, ¿sí recuerdan? Y cuando Dios está hablando, el monte no puede resistir la voz de Dios, empieza a temblar, empieza a humear y empieza todas las cosas y empieza un sonido ensordecedor y todos están asustados. ¿Qué esperabas de Dios? ¿Qué esperabas que ocurriera cuando Dios se manifestara para revelarse a su pueblo? A veces como que nos asusta el mover de Dios, nos impacta las cosas como Dios se manifiesta. A veces como que queremos ya cosas estereotipadas de que Dios va a ser así. Dios todo el tiempo se manifiesta de diferentes formas, y cuando no es a la forma a la que yo estaba acostumbrado, ya me asusto y ya no voy a esa congre, porque no, ¿cómo es posible? Bueno, eso le estoy hablando de los israelitas, ¿no? ¿Cómo eran ellos? Y dice, todos el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. ¿Te asustó eso? ¿Te impactó cómo Dios se movió? Yo recuerdo hubo un tiempo en el que Dios se movía tan fuerte allá en la Congre en Tampico, que a veces todos estaban en el piso. No había espacio para que otro cayera. Si caía encima de otro. Y luego, recuerdo que en esa ocasión, entró un señor que venía en la calle caminando con su hija y vio a todos tirados. Y digo, ¿y qué es esto? Y al poco rato, también tirado él y la hija. Pero no volvió más. Se asustó. Aunque lo experimentó, aunque la hija lo vivió, se asustó.
¿Te asusta el mover de Dios? ¿Te asusta lo que Dios hace y cómo hace las cosas? Lo va a hacer diferente cada vez. Y necesitamos estar abiertos a nuestro corazón, a cómo Dios lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer. Y empieza esto, y dicen ellos en Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ya se sentían Kentucky Fried Chicken. Qué terrible, ¿no es cierto? Está diciendo: mira, que Dios no me hable. Habla tú con Él y tú nos dices lo que Él te dijo. Yo digo, ¿no será lo mismo que está pasando? Mira, que el pastor reciba lo que Dios le está diciendo y que Él nos diga, porque yo eso de acercarme a Dios, no hombre, me da miedo. Yo digo, ¿por qué pasa eso? Porque no su pueblo busca de corazón que Dios le hable. Y rompemos el que sí, qué bueno que te trae una palabra, pero te la está confirmando porque Dios ya te había hablado eso. Cuando viene una palabra, dices, Dios me dijo eso, antes de venir me estaba bañando y ya me estaba hablando de eso, me lo está confirmando, pues Dios me está hablando. Y cuando estabas en una lucha en la semana y todo eso, dices, Dios me estaba preparando el corazón para esta palabra, y dices, creo que ando sintonizado con el Señor. Estamos escuchando, los dos estamos escuchando al Señor, porque Dios ya me había hablado sobre eso. Y eso es lo que necesitamos. Pero el pueblo de Israel no quiso, porque tuvo miedo de que Dios los fuera a matar, cosa que no iba. Y eso empezó a separar su relación con Dios. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, tú estás apartado. Tú estás separado de Dios, porque nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios que habla a nuestro corazón y que transforma el corazón. Y dice que Dios los hizo esa manifestación para probar su corazón, para ver de qué estaba y en qué estaba el corazón de ellos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Estamos en la presencia de Dios. Y es para arreglar nuestro pecado, para arreglar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, y quitarlo de nuestra vida. Y mira cómo lo dice en el Salmo. Después de varios años ellos se dan cuenta, dice en el Salmo 103 en el verso 7, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras, sus milagros, pero sus señales se las enseñó a Moisés. Hay una diferencia. El pueblo no supo valorar a Dios. Por eso no sabían qué era lo que Dios estaba hablando detrás de ese milagro. Y lo que Dios habla detrás del milagro es la señal. Jesucristo hizo señales. Los milagros no es lo significativo en la vida de Jesucristo, sino de lo que está hablando el milagro, que está detrás del milagro. Eso es, cuando tú puedes ver más allá de lo que está ocurriendo, te está mostrando Dios el camino a seguir. Lo que Dios quiere poner en tu vida y en tu corazón, y qué es lo que sigue y cómo Dios lo va a hacer. Por eso dice, a Moisés le mostré mis caminos. ¿Cuál era el sentir de su corazón de Dios? ¿Hacia dónde lo estaba dirigiendo? Los otros nada más, wow, qué bonito milagro, wow, pero no cambia la vida. Un milagro jamás cambia la vida. Yo he vivido muchos milagros en mi vida. Jesucristo ha hecho muchos milagros y le he creído a Dios. Y oro por los enfermos y Dios hace milagros. Pero no soy yo el que lo hago. Y en algunas personas Dios se manifiesta y hace el milagro, y en otras personas no lo hace. Y yo le digo, Señor, ayúdame a ver lo que hay detrás de ese milagro, para que yo pueda ver lo que tú quieres hacer en el corazón de esa persona, de esa familia. Porque cuando Dios va a sanar a una persona, no es la sanidad. Lo más importante es que va a haber un cambio en el corazón, en la vida de esa persona y de esa familia.
Jesucristo está entrando a ese corazón y esa familia. Que veamos más allá a Jesucristo. Lo que le interesa es que lo tengamos a Él como el centro de nuestra vida y el corazón de nuestro corazón. Vemos también cuando dice: no tendrás dioses fuera de mí, no tendrás otro Dios más que a mí. Y lo dice muy claro en Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, aunque tú no tuviste esa relación conmigo. Yo te voy a tomar, te voy a afirmar y te voy a enseñar que yo soy el Dios vivo y que voy a venir a tu vida y que voy a cambiar tu corazón. Estaba estableciendo, todas las otras figuras eran dioses creados por nuestras necesidades o por nuestra ignorancia, pero en ese momento Dios le está diciendo: no sigas creando más dioses. ¿Cuál es el Dios que te gobierna últimamente? ¿El miedo? ¿La ansiedad? ¿La inseguridad? ¿La inestabilidad? ¿Cuál es el Dios que ahora pone el sentir que tienes, los pensamientos que tienes, los deseos que tienes? ¿Cuál es ese Dios? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes percibirlo, hacer esa reflexión y decir: ¿qué es lo que más me mueve en la vida? ¿Qué es lo que más me impulsa en la vida? ¿Qué es lo que te está inclinando en tu vida? ¿Lo has meditado? ¿Será el Dios vivo, el Dios de Israel? ¿O será otros dioses que nosotros levantamos y les damos un lugar muy importante en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Cómo podemos colocar a Dios en primer lugar? ¿Cómo podemos darle esa postura a nuestro Dios? Dios le dice: dame el primer lugar en todo. El primer lugar. Cuando van a tomar y van a conquistar la tierra prometida, no sé si recuerdan, el primer lugar era Jericó. Y le dices: vas a entrar en Jericó, yo te la he entregado, tú vas a tomarla. Pero de todo lo que hay en ese lugar, todo el oro, toda la plata, todas las cosas valiosas son mías, son mías. Yo te di esa tierra, pero no tomes nada de ese lugar porque me pertenece. ¿Sí recuerdan? Y va el pueblo y conquista y gana la batalla, pero hubo un Acán, hubo un hombre que tomó un lingote de oro, tomó las cosas que consideró valiosas y la guardó para él. Y empiezan a tener en un pueblo más chiquito, con un pueblo de menos gente, van confiados otra vez y tienen la peor derrota. Y empiezan todos a llorar: ¿cómo es posible? Y le dicen: Dios, no, que tú vas conmigo y que estás conmigo, tú me prometiste todo eso. Y le dice: porque no hicieron lo que yo les dije. Busquen entre ustedes quién fue. Dios no se lo dice. Dice: busca quién fue el que tomó lo que es mío, porque me pertenece. Y después de que quiten a ese de la tribu, de mi pueblo, van a conquistar. Y lo hacen y empiezan a conquistar todos. Si Dios tiene el primer lugar en tu vida, entonces es importante que le demos todo a Dios. Ahora, vamos a remontarnos desde el primer momento en el que el hombre está con Dios. El hombre había caído, se había separado de Dios. No me voy a meter mucho en eso. Pero está Abel y está Caín. Y los dos en su corazón tienen el sentir de darle a Dios una ofrenda. No había ley, no había un mandato, sino de su corazón tenían ese sentir. No es la ofrenda que damos, sino con qué corazón le estamos dando a Dios lo que es de Él, lo que a Él le pertenece.
Y dice en Génesis 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Será Dios que ve nuestras ofrendas? Todo el tiempo. Y dice, y miró esa ofrenda. Cuando tú no le das a Dios lo que es de Él, tú no estás teniendo a Dios en primer lugar. Caín le dio de lo que tenía y de lo que le sobraba. Abel buscó lo mejor que había para darle el primogénito, lo mejor del primogénito, llevárselo a Dios, porque lo reconocía que era de Él y que Él le había dado todo lo que Él tenía. Y eso es un principio en el corazón. Ahora, Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, entonces para ti no es un problema dar el diezmo. Y apartas todo el tiempo, porque sabes que es de Dios, que no es tuyo, que no te pertenece ese 10%, que te pertenece el 90%, porque reconoces que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios, que el trabajo que tú tienes te lo ha dado Dios, que la salud para poder ejercer ese trabajo te la ha dado Dios, que las habilidades para poder llevar a cabo ese trabajo te lo ha dado Dios, y reconoces que eso es de Dios. Y entonces, como lo reconoces, le das a Dios lo que es de Él, no lo tuyo. ¿Sí me entienden? Miren, es como si te vas a ir de viaje, ¿no? Y se va, dice, no, pues me voy a ir, pero te busca la vecina y dice, oye vecina, fíjate que se me descompuso la licuadora, se me echó a perder la licuadora, ¿me puedes prestar tu licuadora? Dice, bueno, está bien, te presto mi licuadora, voy a estar 10 días de vacaciones, usa la licuadora, manda a arreglar la tuya y todo eso. Ya, cuando regresas, viene la vecina, dice, oye vecina, como yo soy una persona muy buena onda y además soy muy dadora, te voy a dar tu licuadora, porque yo soy bien buena onda, mira, siempre te bendigo a la gente. Te voy a dar tu licuadora, vecina. ¿Qué dirías de esa vecina? ¿Está loca? ¿Está loca? Es mi licuadora y dice que me la va a dar. Pobre vecina, ya no se la vuelvo a prestar. No se le vaya a ocurrir la próxima vez quedarse con ella. ¿Me entendieron, mis amados? Dios, aquí te traigo mi diezmo. Yo te lo doy, ¿cuál tú le das? Es de Él, no es tuyo, le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, es de Él, y estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. Cuando tú diezmas, tú estás diciendo, tú eres mi Dios, y yo te reconozco, y te doy lo que es tuyo, porque es tuyo todo lo que yo soy. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo busco el reino de Dios? ¿De dónde agarro el reino de Dios? ¿De dónde agarro la justicia de Dios? Bueno, cuando yo tengo a Dios en primer lugar y Él es lo más importante para mi vida y no la necesidad, no el problema, no la enfermedad, no la dificultad, estoy moviéndome en el reino de Dios, aquí en la tierra. Miren, no sé si se acuerdan de Elías cuando va con la mujer viuda de Sarepta y que llega con ella y le dice, no se los voy a leer, se lo voy a recordar nada más. Le dice, mira,
¿me puedes traer un vaso con agua? Y la mujer le dice, sí, claro, agüita sí hay. Y le dice, por favor, tráeme una torta, ya que llevas leñita, llevas las cosas, tráeme una torta. Y eso sí ya no hay para ti. Mira, yo tengo muy poquito, y esto poquito que tengo es para mi hijito y para mí. Y como es lo último que me queda, después nos vamos a dejar morir, porque no hay para ti. Y entonces le dice, mira, bellas como tú dices, pero primero me haces a mí. La primer calientita es para mí. Y después para tu hijo y para ti. Y nunca te faltará. Prioridad. Prioridad en medio de la necesidad. Prioridad en medio de la muerte. Prioridad en medio de la dificultad. Y la mujer dice, pues haré como tú dijiste. Y mientras estuvo la escasez, nunca le faltó la harina ni el aceite, porque tomó como prioridad la palabra del hombre de Dios, y eso cambió su vida. ¿Estás dispuesto a poner prioridades en tu vida? Entonces vas a vivir por el primer principio. Tú vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque siempre Él va a ser el que va a dirigir tu vida, y no la enfermedad, no la necesidad, no el problema, porque tienes un Dios poderoso, sanador, proveedor, y que nos bendice, no porque le damos a Él. ¿Cuántos le dan algo a Dios? Ay, me entendieron bien. No, porque míos son los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos míos son, y yo se los he dado. ¿Nos queda claro? Vamos a orar, vamos a poner esa prioridad. Vamos a decirle que estábamos equivocados, que algo nos había fallado, que algo estaba mal, y vamos a orar con todo el corazón y pedirle al Señor que traiga esta bendición para con nosotros. Vamos a ponernos en pie. Cuando tú vivas en este principio, la ley ya no va a ser una regla, una obligación, sino que tú vas a decir, yo soy en Cristo. Para mí mi Dios es mi prioridad, el número 1 en mi corazón. Y yo lo creo, lo vivo, y cuando esté una necesidad, un problema, una enfermedad, tú vas a decir, no, mi enfermedad ya no es mía, porque hace un buen tiempo que se la llevó mi Señor en la cruz. Ese problema de tristeza, todo eso, no, tampoco ya no es mío, se lo llevó el Señor, y ahora soy libre de eso. Pero créelo con el corazón. No sé si me explique. No con la cabeza, con el corazón. Los oigo. Se cree. Con el corazón y con la boca ya habla la cabeza, ¿no es cierto? La boca es la expresión de la cabeza, pero el corazón, con él se vive, con él nos movemos, con él actuamos. Es lo que nos impulsa, es el que nos define nuestras creencias. Entonces, ¿cuántos tienen alguna enfermedad que les ha lastimado, que les ha incomodado? ¿Cuántos vienen con alguna enfermedad? Ok. Entonces, yo te voy a animar a que le creas a Dios y que ya no le creas a la enfermedad. Mira, a mí me pasa, a veces
no quiere decir que yo estoy libre de enfermedades. También me pegan y me pegan re suave. Y cuando me pegan, yo tengo que decidir si son verdad o no lo son. Entonces cuando digo, ay, pues es mi riñón el que está diciendo que está enfermo, digo, ay, menos mal que es el riñón. Yo pensé que era Dios el que estaba diciendo. Entonces, como es riñón, ese se acopla, se arregla y se va a quitar lo que estaba lastimando. Porque si Dios dijo que yo estoy sano, pues entonces quiere decir que así estoy. ¿Me explico? Y entonces ya no es importante la enfermedad, sino que recibo ¿qué? Lo que creo. Y si yo creo que voy a ser sano, la próxima que venga en 10 años, pues vas a seguir igual, porque se recibe hoy. Que no se manifiesta en tu cuerpo, porque a veces no entiende, ese es el problema de tu cuerpo. Pero tú le necesitas decir a tu cuerpo y recordarle a tu cuerpo lo que ya Cristo hizo. No sé si me explico. Y tú le dices a tu riñón, porque te escucha muy bien, riñón, tú estás bien. Así que deja de molestar y de engañar, porque tú estás bien, porque Cristo dice que se llevó todas. ¿Saben lo que quiere decir todas? Eso. Entonces eres libre. ¿Me entendieron? Entonces quisiera orar primero para hacer ese arreglo dentro de nuestro corazón y decirle, tú eres el primer lugar en mi vida. Soy un hombre, eres una mujer de principios, y vas a ver lo que hay detrás de cada milagro. Te lo va a mostrar el Señor. ¿Estamos listos? Padre, gracias. Gracias por este día tan especial para mi corazón. Gracias, Padre, por esta verdad que has puesto en mi corazón. Yo te pertenezco. Soy hijo del pacto. Y en ese pacto, Señor, que estableciste en Abraham, hiciste un nuevo pacto en la cruz. Y ahí, Señor, tú me estableciste. Y yo nací de nuevo para gloria y honra tuya. Te doy gracias, Padre, y yo recibo toda la bendición de ser llamado hijo tuyo, amado tuyo, porque te pertenece todo mi ser. Y viviré, Señor, por lo que soy en ti, y no me quitaré la mentira de que me define lo que he hecho, lo que tengo, porque eso no me define, sino lo que soy. Y vuelvo a tomar la dignidad que tú ganaste en la cruz, porque soy hijo tuyo, y viviré con un corazón levantado, con el rostro levantado, con el gozo en mi corazón, porque soy hijo tuyo, para establecer tu reino aquí en la tierra. Te doy gracias, Padre, y te bendigo, porque ahora viviré con esto que he creído en mi corazón, para expresar, para declarar y para tenerte siempre en primer lugar. Te daré siempre el primer lugar en medio de la adversidad, en mi economía, en todo lo que tú me has dado. Te regresaré lo que es tuyo y te daré la gloria, reconociendo que es tuyo. Y con mi ofrenda diré que tú tienes el primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. A Él la gloria. A Él la honra. Quisiera orar por los enfermos. Si los enfermos vienen para acá, por favor. Ahí, así alrededor, se van extendiendo para que todos puedan caber. Vamos a orar. Yo quiero que me entiendan algo. Yo no sano a nadie, no tengo eso. Es el Espíritu Santo el que obra y sana. Y el que va a poner la sanidad en ustedes es el Espíritu Santo. Él va a empezar a ponerlo y tú lo recibes. Tú nada más vas a poner tus manos para recibir
ponemos cuando se nos va a dar algo y pues tenemos la mano así, porque si tenemos la mano aquí guardada, pues ahí está guardada la cosa, ¿no es cierto? Y en señal de que le creemos que vamos a recibir, pues se lo ponemos. A mí me gustan mucho los niños. Yo les digo, Dios te va a sanar. Ay, ¿quieres que ore por ti? Y ya están con las manos listos para recibir la sanidad, porque saben que van a sanar. Y luego cuando acabo de orar le digo, ¿qué onda ya? Dice, no, pero ya lo recibí. Y al poco rato ya andan como reguiletes, porque ya se movió Dios en ellos. ¿Estamos listos? ¿Ya están todos? Acá hay lugar todavía, si tienen. Vamos a hacerlo. Entonces pongan sus manos para recibir de Dios. Si es la niña, pues ella no, la mamá tiene autoridad para bendecir. Tú nomás así sobre la cabecita de la pequeña. Padre, te doy gracias porque has venido para sanar a tus hijos, para restaurar lo que el enemigo se llevó, y con todas las armas que ha puesto en el cuerpo de tus hijos y que ha querido hacerles sentir en su alma que esa enfermedad es parte de ellos. Yo vengo en el nombre de Jesús a quitar esa mentira de su alma, de su mente, porque ellos no los define esta enfermedad, sino tu sanidad que ganaste en la cruz. Y yo establezco esta sanidad tuya derramada en la cruz por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo declaro sanidad, sanidad para gloria de Dios. Esa sanidad ahí en los huesos que estaban malformados por accidentes, por traumas, declaro sanidad. Declaro sanidad sobre esos tejidos que se fueron dañando en el páncreas y fueron haciendo tanto daño, tanta destrucción. Esa mentira de que los definieron como diabéticos, yo lo ato en el nombre de Cristo. Declaro sanidad sobre el corazón, sobre la circulación, para que vuelva a su estado de sanidad y de orden en el nombre de Jesús. Sanidad sobre toda enfermedad que ha querido tomar un lugar. Ahora, Señor Jesús, toca, 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 Espíritu Santo, toca. Sigue tocando sus cuerpos, sigue tocando ahí donde estaba la enfermedad, sigue tocando. Pon tu mano donde tienes el problema. Yo te bendigo, yo bendigo tu cuerpo, bendigo donde estaba la enfermedad. Espíritu Santo, trae ese fuego, trae esa sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tú recibiste algo de Dios. Se recibe en el corazón y de ahí pasa a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo se alinea en lo que Dios ya hizo en ti. Ve lo que Dios hizo, muévete en esa creencia. Cuando nos movemos en esa creencia, ya no caminamos como caminábamos, ya no hablamos como hablábamos, ya no actuamos como actuábamos, sino como Dios ya nos hizo libres. Disfrútalo, gózalo y dale gracias a Dios porque Dios te lo dio. Pueden pasar a sus lugares.